Apreciados amigos, nuevamente un placer estar con ustedes para estudiar juntos el espacio de la escuela sabática. El título de esta lección es Motivados por la Esperanza y nos permite en esa lección encontrarnos con el mensaje de mayor motivación, de mayor esperanza que tenemos como pueblo de Dios. Tengo en esta ocasión el privilegio de estar junto a mi hermano Raúl Barbán. Raúl, bienvenido a este programa. Muchas gracias, pastor. El privilegio es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir juntos acerca de esta lección tan hermosa. Amén, amén, Raúl. La verdad es un privilegio para mí también tenerte porque eres uno de nuestros ancianos de la Iglesia Central de Fresno. Agradecemos que nos des el tiempo y la dedicación para estar en este programa y estudiar juntos. Hermano Raúl, antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de tu santo. Así que pedimos que tú puedas dirigirnos en oración para compartir esta importante lección con tus amigos. Claro que sí, pastor. Oremos. Cariñoso Padre, Señor, gracias por este privilegio, Señor, de poder estudiar, escudriñar su palabra, Señor, Amén. y de poder compartir con la hermandad, Señor, este tema tan hermoso y tan lleno de esperanza como que es la segunda venida de Jesús, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder compartir con otros que usted viene pronto. Amén. Ayúdenos, Señor, a prepararnos con la bendición de su Espíritu Santo, Señor. Guíenos, pues, en este estudio y permítanos que hablemos solamente conforme a lo que usted tiene preparado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Mira, hermano Raúl, tenemos ahora esta importante lección, la verdad una lección que no creo que es casualidad que sea la séptima lección. Séptimo es el número perfecto y esta lección toca la mayor esperanza dada al hombre, que es la venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Y vamos a estudiar brevemente, así que comencemos brevemente en el libro de Isaías, el capítulo 25, versículo 9, y leamos allí, te voy a pedir que leas tú allí este versículo de memoria que nos presenta la lección como el lema a estudiar. Claro que sí, pastor. Dice Isaías 25:9, en este día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Este versículo nos llama, nos ayuda a reflexionar que la experiencia del pueblo de Dios va a ser esa experiencia de poder encontrarse con aquel Salvador que vino, por supuesto, o que va a volver a salvar, a redimir, a cumplir o terminar el proceso de redención del cual Él comenzó en nosotros a través de su muerte, a través de su entrega y darnos la oportunidad de conocerle el Evangelio. Pero vamos a tratar de hablar un poco del tema de la segunda venida, porque para muchas personas este tema parece ser ya algo como digamos así, un poco no tan relevante, como que ha perdido la importancia. Mientras más estamos enfrascados en el tiempo actual, en el tiempo donde estamos llenos de distracciones, de elementos que continuamente nos llaman a pensar en una tierra y una vida larga en la tierra, estar aquí para nuestras futuras generaciones, a pensar de que tal vez esto de que Jesús viene es simplemente una linda historia, pero no en realidad. ¿Cómo podemos traer esta relevancia, esta importancia de este mensaje en el tiempo que vivimos? Y por eso vamos a ver en la historia de la palabra de Dios, cómo Dios o cómo el Señor quiere que hagamos esto. Vamos a tener en nuestra lección, quiero compartir esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Primeros Escritos, la página 110, donde ella, hablando de la segunda venida de Cristo, dice lo siguiente: teniendo tal perspectiva delante de nosotros, es decir, que Jesús viene pronto, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte, como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz, cuando tenemos tal esperanza, henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Es decir, cuando realmente comprendemos, aceptamos, tenemos en mente que la vida de Cristo es un asunto real, una cuestión literal, y que estamos proclamando esa venida, nuestra respuesta empieza a sentirse como, no puedo callar. Debo empezar a hablar, a compartir, a anunciar esa venida que se ha perdido
pero tenemos que volver a hacerlo. Así es. ¿Qué dices tú al respecto, hermano Raúl? Bueno, yo lo que he experimentado a través de los años es que quizás la gente ha dejado de vivir o de gozarse en esa bendita esperanza, ¿no, pastor? He perdido el enfoque Ujú. de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, todo este mundo, todo este dolor, todo esto malo que existe, dejará de ser. Claro. Y eso nos debe de llenar por dentro, debe de nuestro corazón palpitar. Amén. Y creo que eso es lo que se ha perdido justamente en nuestros días. Quizás la gente dice, bueno, mi abuelo decía, ¿no? Va a venir en mi tiempo y no vino. Ujú, Quizás mi padre decía y él ya pasó al descanso y no ha venido, ¿no? ujú. Y quizás eso ha puesto en la mente de las personas, quizás perder ese punto de vista tan importante, que debemos sin duda regresar, porque dice la sierva del Señor que es la nota tónica Amén. de las Escrituras, ¿no es cierto? Por supuesto, hermano Raúl, has mencionado ese punto. Le dice la pluma inspirada que es la nota tónica. Es el mensaje por excelencia que más nos ayuda a tener la esperanza de que todo, como tú mencionaste, todo lo temporal, los dolores de la enfermedad, las tribulaciones que te pasamos, la misma despedida de seres queridos, la muerte que nos llega a todos nosotros, a nuestros amados, a quienes hemos visto caer en el sepulcro, todas esas cosas, cuando contemplamos y vemos y creemos en la venida de Cristo, todo eso pierde su poder o pierde su aguijón, Así. ese dolor que sentimos o la aflicción que pasamos. Eso motivó a muchos en la antigüedad, a través de los siglos, por ejemplo, desde los reformadores, bueno, desde los discípulos en realidad, pero a través de toda la historia de la iglesia, vemos que los reformadores inclusive pensaban y anhelaban esa experiencia, Así porque para ellos era necesaria tener eso en mente para sobrellevar lo que pasaban, las persecuciones, el ir ser llevado a la misma muerte, a la hoguera, a los calabozos, a perder todo por amor a Cristo, pero cuando contemplaban esa esperanza y la certeza de la gloria venidera, de la redención de Cristo y su promesa, esas tribulaciones, esos dolores temporales no eran suficientemente grandes a la luz de esa verdad. Y como tú mencionas, hay que traer eso en mente. Así es, pastor. Precisamente ahorita que menciona eso, yo recuerdo, mientras leía la historia de los reformadores, los valdenses, Por supuesto. me imagino, yo leí una historia donde los asesinaban de una manera tan cruel. Mas, sin embargo, ellos, ese canto que cantaban ellos, David, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro. Ellos sin duda tenían esa bendita esperanza y la abrazaban Amén. y pasaban a través de las tribulaciones con ese gozo. El caso de Juan Hus, Por supuesto. tremendo hombre, tremendo testimonio en la hoguera, cantando. Amén. Todo por vislumbrar esa bendita segunda venida del Señor. Y sabes, como tú mencionas, este punto de la venida de Cristo, este convencimiento, esta certeza que debe estar en el corazón de todo creyente del Señor, porque creo yo que estamos notando que lamentablemente Satanás ha inundado en la mente de personas hoy en día un cierto rechazo a este concepto basado en la evidencia tangible que tienen. Como tú mencionaste, mi abuelo predicó del Evangelio o creía en la venida de Cristo, ¿y dónde está? Mi papá también, ¿y dónde está? Entonces empezamos a pensar y nos distraemos con los elementos de Satanás, y además de esto, nos presiona, en la lección también nos menciona esto, pero tal vez me estoy adelantando un poco al tema, pero en realidad la iglesia o la sierva del Señor menciona de que fueron las artimañas del enemigo, las ideologías de que Jesús quizás vendría de una manera no visible. Tenemos hoy en día, por supuesto, la famosa idea de que hay un rapto secreto, Sí. que es una de las teorías o de las ideologías que Satanás está usando para que el mundo cristiano no tenga eso en mente, o la venida de Cristo como lo creemos en la Biblia. Otra manera como Satanás ha hecho o nos ha desviado es de que ha hecho pensar a las personas que se debe establecer un reino de paz aquí en la tierra, de 1000 años de paz. Sí. Estos elementos que nos trae la pluma inspirada, que fue la manera como Satanás ha traído esta falsedad o esta ideología que nos
desvía de la verdadera verdad de la Biblia, ha hecho que mucha gente cristiana no lo vea a la venida de Cristo como algo tan relevante o realmente tan cercano. Ujú. Y por ende dicen, bueno, está bien creer que Jesús viene, pero su mente está fijada en lo que tienen que hacer en la tierra y cómo va a ser este mundo, esta tierra, su hogar feliz, en vez de enfocarse en servir al Señor. Sí, es pastor. Fíjese que un pequeño aporte. Sucedió algo muy similar en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por Él supuesto. vino a esta tierra y muy pocos estuvieron o vislumbraron esa venida. Claro. Y el Señor no quiere que la segunda venida sea de esa manera. La palabra de Dios, de hecho, en Apocalipsis nos dice que todo ojo le verá. Será algo glorioso. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en estos días es que se ha perdido mucho el interés por estudiar la Escritura. Mira, Raúl, estás hablando de algo muy certero. El interés por estudiar la Escritura es una situación que ha llevado a justamente mirar esta verdad como algo no tan relevante. Pero si vamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el día martes y miércoles que tocaba la lección sobre los aspectos de quien trajo esta importante mensaje o trajo este primer despertar sobre la inminente venida de Cristo, fue Guillermo Miller o William Miller. Él habló o llegó a la conclusión de que Jesús vendría porque tenía, mejor dicho, llegó a la Biblia a buscar, a tratar de comprender las verdades que estaban allí escritas, y en su estudio de la profecía encontró un mensaje o esta profecía que marcaba 2300 días proféticos, 2300 años literales, que marcaban el inicio o el fin, mejor dicho, de lo que él creía era la tierra. Jesús vendría a limpiar la tierra, el santuario sería purificado, y pensó y dijo, ¿qué otro acontecimiento sino el de que Jesús va a venir? Y fue ese su afán, su deseo de poder estar preparado para su venida. Para él era tan claro, tan inminente que iba a ser en esta fecha, al final de los 2300 años, que empezó a tener este auge, esta predicación que levantó, que trajo un despertar grande en este país, no en Estados Unidos principalmente, donde hubo este despertar de prepararse para esta venida de Cristo, donde miles de personas se unieron a este movimiento. Pero lo importante de esta lección, de esta historia, de este hombre, es de que él estudió Escritura. ¿Por qué crees, Raúl, que es importante que nosotros hagamos esto hoy? Sabiendo de que, pues, tenemos mucha verdad, pero ¿por qué es tan importante repasar y volver a la Escritura? Sí, claro, pastor. Bueno, el apóstol Pedro nos dice ahí en la Escritura, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura. Así es. Entonces es importante que nosotros podamos conocer la Escritura y las profecías para saber el tiempo que estamos viviendo y qué tan cerca está la venida de nuestro Salvador. Guillermo Miller dice en la lección ahí que él estudiaba la palabra de Dios como quien busca un tesoro. Y dice que el Espíritu Santo le fue abriendo los secretos de la profecía, ¿no? Qué interesante forma de hacerlo, pero me llama también la atención de que él no empezó quizás a reflexionar con su propia ideología, sino que él dejó que la Biblia se explicara sola, ¿no? Y eso es algo muy importante, muy interesante, que nosotros al estudiar dejemos que la palabra de Dios se explique por sí sola, busquemos ese tesoro que estamos buscando, como lo hizo Miller, y entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para llegar a ese mensaje tan tremendo. Amén. Y tú mencionas algo tan importante que la Cruz Inspirada nos menciona en el libro, y de hecho hay que tratar de animar a los hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos que nos escuchan, a que también estudien el libro de Escritos de los Siglos, porque este libro realmente nos ayuda a tener una vislumbre más clara de lo que estamos estudiando. Pero lo que tú mencionas es algo muy importante. Él no quiso que ni el hombre, ni la filosofía, ni lo que se predicaba en los púlpitos regulares marque su entendimiento de la Escritura. Así es. Él quiso hacer el estudio y dejar que la Biblia, como tú mencionaste, se explique a sí misma. Y los principios de estudio de Guillermo Miller, los principios de estudio bíblico, son la base del mejor tipo de estudio bíblico que debemos tener. Él asentó unas bases importantes, como tú mencionaste, que la Biblia se interprete a sí misma, que los textos puedan tener una correlación, comparar texto con otro texto, no solamente tomar un solo texto y decir, aquí está una
evidencia, no, simplemente hay que comparar toda la Biblia. Y eso hizo posible que su evidencia y su convencimiento y su convicción de que en realidad la palabra de Dios le estaba indicando la revelación de la profecía, hizo para que él pudiese tener esa certeza en la predicación, esa verdad que está acompañada de alguien que tiene esa unción del Espíritu Santo, ese poder de Dios para traer un mensaje de verdad y apuntar a las personas a la palabra de Dios. Así es, pastor. Eso es algo hermoso, ¿no? Como nosotros podemos corroborar cuando leemos los escritos de la sierva del Señor, no es para ponerlos por encima de ella, sino más bien, como ella lo dice, no fue para reemplazar la palabra de Dios, sino para que el hombre no tuviera excusa y se descarriara del camino. O sea, esos libros nos llevan y nos traen de regreso a la palabra de Dios. Miller no los tenía en aquel entonces, ¿no? Mas, sin embargo, la pasión con la que él buscaba, él quería entender. Y me recuerda a Daniel, Sí. cómo Daniel estaba apesadumbrado, no comprendía las 2300 tardes y mañanas. Mas, sin embargo, en oración y en súplica y estudio de la palabra del Señor, Dios manda un mensajero y le empieza a revelar esa gran profecía. Lo mismo sucede con Miller. De acuerdo a lo que leemos de él con súplica, con oración, con estudio de la palabra, entonces el Espíritu Santo le comienza a revelar esta hermosa profecía, de hecho la más larga que tenemos de tiempo en la Biblia, los 2300 tardes y mañanas o 2300 días de Daniel 8:14, ¿no es cierto, pastor? Es así, Raúl. Y esta promesa o esta profecía que tú mencionas, que fue el resultado del entendimiento a través de la palabra de Dios, de tratar de comprender, como tú mencionabas, primero a Daniel, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaba con esto? No entendía bien, pero algo sabía de que tenía que ser comprendido, de que tenía que él quizás, tal vez, ser aclarado, porque tenía en su corazón ese deseo de, Señor, ¿será que estás alargando nuestra cautividad? ¿Cuál es la razón de este tiempo? Y el Señor lo revela. Y por supuesto, esta revelación fue en realidad dada no para Daniel únicamente, ni para su tiempo, sino para los que están viviendo en el tiempo final. Así es. Miller tocó este punto y trajo a nosotros, gracias a Dios, a través de su obra, trajo como resultado el levantamiento o el inicio de un movimiento que profesa esta segunda venida de Cristo como Amén. uno de sus mayores pilares, la mayor esperanza. La Sierra del Señor nos dice en el Conflicto de los Siglos lo siguiente, página 301. Como tú mencionabas, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por todo tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida para hacer volver a su propio desterrado. Dice lo siguiente: la doctrina del segundo venimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Es decir, como mencionábamos al inicio de esta cita y tocábamos algo de esto, es importante que nosotros recalquemos esto. Si nosotros no tomamos este concepto o esta verdad y la ponemos en nuestra mente, empezamos a caer en el error de volvernos apáticos Ujú. a la preparación, a la necesidad de darnos cuenta de que el Señor sí quiere tener un fin al pecado. Ha Así puesto es. una fecha. Él ha determinado. No tenemos fecha clara, pero Dios para el Padre, como dice Cristo, mi Padre sabe la hora. Así es. Él sabe. Y tenemos que entender de que el Señor tiene una necesidad de su pueblo de tomar la verdadera disposición, tomar el verdadero amor a esta verdad y abrazarla, para que no nos sea difícil, Raúl, dejar a un lado lo que el mundo nos ofrece, para que no sea difícil a estar aferrado a las cosas materiales o a nuestras experiencias temporales, sino que realmente empecemos a darnos cuenta de que si el Señor me pide a mí hoy dar esto para su obra, dar esto para el avance de esta verdad, de que el conocimiento de Dios sea conocido por todos, puedo hacerlo sin pensarlo, sin tener esta duda o decir, carambas, pero si es que doy, o qué sé yo, si le entrego más tiempo y doy más tiempo a la iglesia, voy a
no voy a tener dinero para trabajar, para ganar mi buen retiro, un ejemplo. No, el Señor quiere que empecemos realmente a poner en perspectiva qué es más importante en nuestras vidas. Exacto, pastor. La palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Correcto. El apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro. A veces estamos tan enfocados en el qué va a pasar mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Nuestro trabajo, esa incertidumbre nos quita la vista de lo importante, la segunda venida de Cristo. Cuando el texto, Jesús mismo decía, buscad primeramente el reino de Dios. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Él va a dar todo lo demás por añadidura, sin preocupaciones. Yo lo digo por experiencia. Entonces, ¿he padecido? Sí, he padecido, pero Dios nunca nos ha dejado sin un bocado que llevarnos a la boca. Amén. Entonces, esta esperanza debería de, como los discípulos que iban en camino en Maús cuando escucharon a Jesús, Amén. debería hacernos arder nuestros corazones, ¿no es cierto, Amén. pastor? Amén. Amén, Raúl. Sabes, eso es una cosa muy importante que acabas de mencionar. El amor a Dios debe estar en el corazón nuestro y debe compungirnos a buscar, a estar expuestos a que la Biblia nos indique qué dirección tomar. Y si es que nos es necesario hoy hacer una pequeña reflexión individual, personal, decir, bueno, Señor, yo he conocido de la vida de tu venida, yo he conocido este mensaje, sabemos de que terminó este mensaje o esta profecía de 200 días, terminó en el año de 1844, marcando, por supuesto, según la palabra de Dios, el inicio del tiempo de limpieza santuario, es decir, el día de expiación. Esto no es una cuestión que debe ser puesta a un lado. Al contrario, debemos entender de la seriedad del tiempo que vivimos. Y sabemos de que si el Señor termina esta hora de expiación, el siguiente paso de Él es venir por nosotros. Es decir, estamos a las vísperas de su venida. Pero lo más inminente, lo más cercano es el fin del juicio, que nos debe llevar a nosotros a tener un grado solemne de atención y de temor por el Señor, como dice la palabra de Dios, nos invita a temer al Señor en el sentido de que estamos en tiempo de juicio, estamos bien siendo vistos por el Señor, su venida está inminente, es tiempo de empezar hoy a poner en perspectiva qué es importante en nuestras vidas. ¿Es importante para nosotros tener nuestras familias? Por supuesto que sí. ¿Es importante tener un trabajo, un hogar? Claro que sí, pero eso es, aunque es importante, es secundario. Así es. A prepararnos en nuestra vida individual para estar dentro del pueblo que reciba al Señor venir en uno de los cielos. Así es, pastor. Y eso que usted dice acerca de prepararnos es algo muy importante en nuestros días, ¿no? Al igual que Miller en aquel entonces malinterpretó, se puede decir, los 2300 tardes y mañanas, y lo que hoy le llaman como el gran chasco, ¿no? Claro. Pero no era eso, es que había una ola de diferentes creencias, como usted mencionó, que Cristo iba a venir a asentar su reino en la tierra y habría 1000 años de paz. Entonces todo eso tuvo algo que ver para que quizás él malinterpretara por ese momento la escritura, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos una ola más grande quizás de creencias, ¿no? Y a veces ponemos tanta atención en las redes sociales, en lo que dice alguien que tiene un título, alguien que ha escrito muchos libros, y hacemos a un lado lo importante, la palabra de Dios. Y en la historia de 1844, cuando sucedió el gran chasco, dice la sierva del Señor que enseguida comenzaron a ver qué es lo que había pasado. Y entonces se encontraron que Cristo no iba a venir por segunda vez en esa fecha. Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí comenzaría lo que usted dice, el día de expiación, el tiempo de juicio. Y es algo que a nosotros nos debe decir hoy día, el tiempo está corto. Tengo que prepararme para ver a mi Señor venir por segunda vez. Amén. Sabes, Raúl, tristemente el tiempo se ha acabado a nosotros también en la lección, pero podemos decir esto a nuestros amigos que nos miran, de que es tiempo de que usted y yo tengamos esta experiencia de amar la venida de Cristo, de estar realmente contentos de que Cristo viene pronto y que esa sea nuestra tónica en nuestra experiencia espiritual, de que amemos a Cristo y lo veamos venir pronto en el reino de los cielos. Dios bendiga y les guarde. Amén.